Hablemos de igualdad. Hola, ¿qué tal? Un gusto darles la bienvenida a su programa Hablemos de Igualdad, que llega hasta ustedes gracias a la generosidad y el alcance estatal de Radio Nuevo León y TV Nuevo León. Y el día de hoy le doy la bienvenida también a nuestra invitada especial, la doctora Mirna Elia García, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy, la intersección entre mujeres y edad adulta mayor. Bienvenida, Mirna. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Miriam. Es un honor estar en este programa, es un honor platicar sobre las mujeres, personas mayores y todo lo que implica vivir una vida libre de violencia y además su plena realización. Pues muchísimas gracias por estar aquí. No les oculto, me da un gusto especial porque además la doctora Mirna Elia es una amiga de hace muchísimos años. El destino nos ha llevado a coincidir en muchísimas ocasiones y hacer equipo, y pues esta no es la excepción. Además de que es alguien a quien siempre le aprendo mucho, y te aprendí un concepto, Mirna, del que quisiera que nos hablaras con mayor profundidad, y es el de la feminización del envejecimiento. Claro. ¿Qué entendemos por esto? Hablar de feminización del envejecimiento es reconocer que las mujeres estadísticamente somos más, somos el 7% más de mujeres. Fíjense bien, las personas mayores en México somos el 12% de la población conforme el censo del 2020. Ya somos un poquito más del 12%. En Nuevo León, en el 2020, éramos el 11.3%. Pero quiero que sepan que hay municipios donde el porcentaje es más alto y que la predicción ahora vamos a ser para el 2045 más personas mayores que niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 3 o hasta 1 de cada 4. Vamos, fíjense, dije vamos. Para el 2045 y para el 2050. ¿Esto qué significa? Lo que también le llama la Organización Mundial de la Salud la nueva longevidad. Y esto lo debemos de tomar en cuenta porque el hecho de que también consideremos que somos más mujeres tiene que estar reconocido en la política pública para poder hacer que promover el envejecimiento activo y saludable de las mujeres que somos más. Efectivamente, entonces, cuando tú nos hablas de una nueva longevidad, lo que nos estás diciendo es duramos más años con vida, no necesariamente con calidad de vida. Ese es el trabajo que hay que hacer. Pero la política pública tiene que estar ahí para ayudar a que eso ocurra de la mejor manera posible. Y si esta política pública no tiene perspectiva de género, pues estará desatendiendo a la gran mayoría de esa población que, como dices, es 7% mayor de mujeres adultas mayores que de hombres adultos mayores. Pero aquí lo hemos repetido mucho, Mirna, en este programa. Sí. El enemigo no son los hombres. El enemigo es un sistema que llamamos el patriarcado, y que genera una serie de estructuras que afectan a mujeres y afectan a hombres porque nos restringe a determinados roles. ¿Cómo juegan esos roles cuando una persona se convierte en adulto mayor, cuando se convierte en una mujer adulta mayor? Mucho, porque además tenemos que analizar si tuvo oportunidad de ir si estudió la primaria, la secundaria. Nos encontramos más mujeres que hombres de poca escolaridad, que solo estudiaron la primaria. Nos encontramos más mujeres que hombres en trabajos informales. Nos encontramos más mujeres que hombres con diferencias salariales. Y nos encontramos también mujeres que tienen pensiones más bajas. ¿Por qué? Porque trabajan más en la informalidad. Y entonces estas diferencias
tenemos que considerarlas para la política pública, porque el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores tiene un objetivo con una frase: promover el envejecimiento activo y saludable de todas las personas del Estado de Nuevo León. Y esto significa de las que ya formamos parte de este grupo etario, o sea, de las que tenemos más de 60, y de las personas que van a pertenecer a este grupo etario, lo cual es muy interesante en nuestro trabajo, porque precisamente queremos que envejecer activa y saludablemente no significa exento de enfermedad, significa controlando la enfermedad, atendiendo la enfermedad, previniendo esa enfermedad cuando es el caso, entonces aceptando la enfermedad y obviamente atenderla. ¿Qué pasa con respecto de la medicina preventiva de los hombres y la medicina preventiva de las mujeres? Los hombres tienen menos cuidado de medicina preventiva. Por lo tanto, entonces tenemos que promover en ellos la medicina preventiva. Y en las mujeres que la atención anteponen sus responsabilidades de cuidado. ¿Sabes qué pasa? Algo muy interesante, Miriam. Hay mujeres adultas mayores cuidadoras. Claro, claro. Que deberían de ser cuidadas por la condición en que se encuentran, pero de veras que es impresionante de dónde sacan fuerzas para cumplir con este cuidado. Dicen que cuando llega una mujer a tu casa, llega alguien que colabora lavando las vasijas, barriendo, haciendo de comer. O sea, siempre hay una colaboración, una ayuda, una corresponsabilidad en las tareas domésticas. Pero llega el jubilado a casa y no hay esa corresponsabilidad. No, llega una nueva demanda de atención. Fíjate, Mirna, hubo un dato que me sacudió y que lo hemos platicado aquí con el equipo. Una investigadora de la Universidad de Monterrey nos compartía que la variable más determinante para que una mujer esté o no en el mundo laboral no son los hijos, ni siquiera el número de hijos. Evidentemente, si juegan y a mayor número de hijos, menos probabilidades de que esté en el mercado laboral, pero la variable que más determina el entrar o no al mundo laboral es el tener o no una pareja. Y eso de lo que nos está hablando es de dos cosas. Número uno, un tema cultural. Una mujer que tiene una pareja debería tener un proveedor, y lo hemos platicado ahorita de cómo afecta perder ese rol de proveedor de parte del hombre. Pero la otra que llama muchísimo la atención es que sus labores de cuidado inician ahí. Es como si fuera el primer hijo, sí. En realidad. ¿Por qué? Por todo esto que tú ya mencionabas y muy bien. Pero entonces con esto que nos estás diciendo, Mirna, lo que vemos es que claramente todas estas cuestiones que van evidenciando la discriminación hacia las mujeres, como es la diferencia salarial, como es el no acceso a un mercado laboral formal con todas sus prestaciones, como es el menor ingreso, pues se van agravando y multiplicando, claro, conforme la edad avanza. Y vemos a muchas mujeres pues llegar a ser adultas mayores sin pensión o con una pensión ínfima. Hablaba un artículo que me tocó leer una vez en Harvard Business Review, si mal no recuerdo, que decía que la explicación o una de las explicaciones a las pensiones más bajas de las mujeres respecto de los hombres, decía que tenía que ver con la negociación del primer empleo. Y aquí les estamos hablando a las jóvenes que se están iniciando en el mundo laboral. Decía, todo hombre cuando se le ofrece un trabajo va a negociar una mejor condición que la que le proponen, claro, que sea mayor salario, que sean otras prestaciones. Las mujeres no negociamos, no. Las mujeres aceptamos agradecidísimas el trabajo que se nos ofrece y calladitas con lo que sea que nos ofrezcan. Y claro, esa no negociación del primer empleo
se va multiplicando a lo largo del tiempo, de tal suerte que lo que fueron unos cuantos pesos menos al inicio, pues son varios miles menos en la pensión en el momento que más la necesitamos. Sabes que ahorita retomando el tema de las limitaciones laborales por tener una pareja, en el Código Federal en 1967 se decía que ya no se utilizaba, ya no era requerido, no era necesario la autorización conyugal del esposo para que le permitiera a la mujer trabajar siempre y cuando no descuidara sus tareas y sus responsabilidades en el hogar. Así lo señala, me lo acaba de mandar una amiga jueza en donde se encontró esta referencia. Qué interesante. Y esto implica este agradecimiento. Estoy agradecidísima porque me permite trabajar. Estoy muy agradecida con la empresa que me hace el favor de contratarme. Fíjate nada más, o sea. Y antes de irnos a un corte, yo te quisiera preguntar a ti que eres la experta en eso. ¿Eso cambia con la edad o las mujeres adultas mayores están en esas mismas condiciones que las jóvenes? No nada más agradecidísimas, se sienten culpables de que no, fíjate, a pesar de que entregaron toda su vida a su casa, a la crianza de sus hijos y luego de sus nietos y nietas, si algo no resulta positivo, ellas son las culpables. Fíjate nada más. Qué interesante esto que nos dices y tenemos todavía más preguntas para ti. Vamos rápidamente a un corte, no se vayan, quédense en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad. Tenemos hoy como invitada a la directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, la doctora Mirnaelia García, quien tiene una amplísima experiencia en temas de derechos humanos, de igualdad entre mujeres y hombres y por supuesto también de cómo llegar a este objetivo que nos propone el IEPAM de una vejez activa y digna. Sí. Y pues yo veo, Mirna, que muy elegante vienes, pero además traes un moñito verde. Platícanos de qué se trata ese distintivo. 15 de junio, Día Estatal de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez. Este es un compromiso de que tenemos que fomentar en la sociedad este compromiso, fíjense, reitero la palabra compromiso, de luchar todas y todos por una vida libre de violencia. ¿Qué pasa? El edadismo. Y quizás las personas que nos siguen en tu programa se están preguntando, ¿y qué es el edadismo? Bueno, esta discriminación silenciosa, normalizada, que es por la edad. El edadismo lo sufrimos los niños, las niñas y hasta alguna edad para ser los jóvenes y hasta los 45, fíjense. Pero luego es muy grave el edadismo y más aún el autoedadismo. Sentirme poco valorada, sentirme no tomada en cuenta, no escuchada. Y eso es lo que desafortunadamente pasa en algunos hogares con respecto a las personas mayores. Y tenemos que decir no. Y es que Basta. No es una percepción, la persona se siente así porque así la estamos tratando, como tú bien dices, en las puntas de la vida, ¿no? Y entonces se les trata como si fueran infancias y así como a las infancias no las reconocemos, no las ponemos al centro como deberíamos, pues tampoco lo estamos haciendo con las personas adultas mayores, pero además las estamos haciendo víctimas de violencia. Mirna, cuéntanos sobre eso. También lo hacemos los medios de comunicación. Cuando les decimos
abuelos y abuelas o abuelitos y abuelitas, a todas las personas mayores, porque pensamos que todas las personas mayores ya son abuelos o son abuelitos, y no necesariamente. Cuando decimos también anciano, ruco, fíjate, cuando la palabra, la denominación tercera edad no es tan inapropiada, pero también fíjate, 1, 2, 3 y ya. O sea, ya estamos pensando que estamos más allá de acabar. Diciéndoles prácticamente, ahí está la puerta de salida, Así tu vida es. terminó, ¿no? Y no lo vamos a permitir, porque envejecimiento es todo el proceso, Miriam. Vejez es esta etapa que debe de ser una etapa maravillosa, que debe de vivirse con plenitud. La nueva longevidad significa poder hacer lo que te propongas. Fíjate, hay ejemplos de personas que iniciaron correr maratones a los 70 años. Iniciaron y que han obtenido medallas y reconocimientos. Hay ejemplos de personas que a los 65 años iniciaron a acudir al gimnasio y cuidar su cuerpo, su condición física a los 65. Hay ejemplos de que a los 60, a los 70, a los 80 empezaron a tocar un nuevo instrumento, a cantar, a pintar, a aprender un nuevo idioma. La vida es tan maravillosa y existen tantas diversas vejeces que lo que tenemos que hacer es vivir con plenitud y aceptarnos, conocernos y tacha al autoedadismo. La edad es un número, solamente un número. Y dime, por favor, las personas que acuden con ustedes y que te narran situaciones de violencia, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Cuál es la situación en los hogares mexicanos al respecto? Qué buena pregunta. ¿Sabes que la violencia que más atendemos? Porque nosotros tenemos 3 atenciones: asesoría jurídica, atención psicológica interdisciplinaria a posibles víctimas de violencias y academia digital. Para Academia Digital me tienes que volver a invitar a tu programa. Es un tema en sí mismo, porque tal vez ahorita es la forma más fuerte de discriminación hacia las personas adultas mayores. Así es. Pero déjame platicarles cuál es la violencia que más atendemos. La patrimonial. La que en este violentómetro dice que te despojen de tus cosas y documentos personales y que interfieran en tu patrimonio y en tu testamento, que decidan por ti que te vas a un asilo o te vas a una casa, que decidan por ti. Cuando interfieren en tus documentos, en tus propiedades, en tu testamento, es violencia patrimonial y es la que más se presenta. Que tomen tu tarjeta y que hagan uso de tu dinero. Y luego, ¿te acuerdas que habíamos comentado de la culpa? Yo lo eduqué, yo me equivoqué y es lo que tengo que recoger. Y ya, y no le puedo decir nada. No es posible. No podemos permitir esto. Entonces, tenemos que denunciar, tenemos que pedir ayuda. Por eso damos la terapia, para que la asesoría jurídica sea eficaz. Yo estoy segura que hay personas viéndonos y diciendo, no sabía que existían estos servicios. ¿A dónde tienen que llamar las personas que consideren que necesitan acercarse al IEPAM? Acudir personalmente a Madrid 207, Colonia Mirador, o bien a hablarnos al 81 27 23 0979. Repito, 81 27 23 0979 y con terminación 82. Estamos para servirles. El Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores tiene un objetivo: promover el envejecimiento activo y saludable
de todas las personas del Estado de Nuevo León y hacer de Nuevo León un estado líder en que todas las personas tengan una vida digna, envejecer con dignidad, querer envejecer. Fíjate que ahorita tú dabas una cifra que vuelve particularmente relevante esto que dices, porque decías, hacia el 2040 vamos a invertir la pirámide y vamos a hacer más las personas adultas mayores, y me incluyo porque ya estoy ahí muy cerca, con más razón ya en el 2040, que las infancias, claro, por ejemplo. Entonces, tener una población adulta mayor saludable, activa, incluida en todos los ámbitos de la vida, significa tener una población mayoritaria con estas características. No podemos desatender esta situación, por eso me parece particularmente relevante que nos acompañes el día de hoy, pero también quiero comentarle a nuestra audiencia que recién acabamos de tener unas mesas de diálogo precisamente sobre el envejecimiento en el caso específico de las mujeres, porque hemos iniciado entre el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Estatal de las Mujeres una colaboración para atender esta intersección, porque ya muy bien nos comentaba la doctora Mirnaelia, las personas adultas mayores viven discriminación, pero esta discriminación se acentúa cuando se trata de mujeres y por lo tanto la política pública tiene que tener una mirada especial sobre ellas. Pero ¿por qué nos fuimos primero a unas mesas de diálogo, Mirna? Cuéntanos. Bueno, porque nos preguntábamos, en este análisis interseccional de mujer adulta mayor, con lo que pueda presentarse como indígena, migrante, en extrema pobreza, sin acceso a la educación en su tiempo, en su niñez, en su juventud, con una discapacidad. Todo esto tenemos que nosotros, como ambas instituciones, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que tenemos que conocer para poder vivir plenamente esta vejez conforme las necesidades de cada una de ellas? Y esto, porque fíjense, debemos de tener derechos y tenemos derechos, pero debemos de hacerlos realidad a la educación, a la salud, a espacios libres de violencias, a espacios adecuados para la persona mayor, a poder tener transporte y asientos preferenciales, a la plena participación, a decidir a una vivienda, a decidir el curso de mi vida. Entonces, y esto lo tenemos que hacer realidad como instituciones hermanas, pensando en las mujeres adultas mayores del Estado de Nuevo León, y tenemos que tener la certeza, para no equivocarnos como correctamente lo has manifestado, de cuáles son sus necesidades y cuál va a ser nuestra política pública y nuestra encuentro y nuestra transversalización de objetivos para cumplir, que se realice y se efectúe y se cumpla el envejecimiento activo y saludable de las mujeres mayores de 60 años. Por eso hay que escucharlas, porque hablabas tú, por ejemplo, ahorita de transporte. Las mujeres nos movemos por razones distintas y por intervalos diferenciados, por ejemplo, que los hombres. Entonces, definitivamente no podemos hablar de una política de transporte en el que no tengamos puestas las gafas de la perspectiva de género, las gafas de la edad y de las situaciones específicas de las personas adultas mayores. Y entonces, si bien hay programas de un instituto y del otro que se complementan, por ejemplo, personas adultas mayores que Mirnaelia canaliza con nosotras para que terminen su educación básica, porque les recuerdo que el Instituto Estatal de las Mujeres ofrece el terminar primaria, secundaria
y preparatoria con un acompañamiento especializado que garantiza que prácticamente no haya deserción y que cumplan con su objetivo. Y a mí me encanta esto de la Academia Digital, porque en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos esta estrategia que hemos denominado Operación Yeminia, que es para llevar a más mujeres al tema de la tecnología, pero esas mujeres también son adultas mayores y entonces esta academia pues es ideal para ellas. Pero vamos a ir ahora al siguiente nivel, no solo las canalizaciones, sino la creación de una política pública donde convergen ambos institutos, y esa política y su diseño empiezan por escuchar a las mujeres adultas mayores. Pues vamos nuevamente a un corte. Muchas gracias por continuar en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Buenas tardes, yo soy Eric Ángeles Preciado, soy gerontólogo y soy jefe de educación aquí en el Instituto Estatal de las Personas Mayores. Tiene que ver con toda esta parte de capacitación, sensibilización, concientización acerca de los temas de envejecimiento, gerontología y pues bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de las personas mayores. El cómo se desarrollan, el cómo nosotros vivimos este proceso de envejecimiento aquí en México y cuál es la ventaja de hablar de ello y sobre todo potencializar la manera en la que envejecemos aquí en Nuevo León. Venimos de una cultura en México en donde envejecer se nos ha hecho ver como algo malo. Y cuando nosotros ponemos sobre la mesa que envejecer no es malo, que tenemos muchas oportunidades de desarrollo, que incluso hoy ha cambiado la forma en la que visibilizamos a la persona mayor, creo que ya estamos generando un impacto. Y este impacto tiene que ver con un efecto multiplicador. Ahorita, bueno, lo hacemos a nivel estatal, pero también esto empieza a resonar a nivel nacional. Como un dato curioso te puedo compartir que somos uno de los estados que tiene Instituto Estatal de las Personas Mayores y que la diferencia con los otros estados es que nosotros no lo estamos haciendo de una manera asistencial, sino que estamos generando política pública para las personas mayores y entre ello estamos ofreciendo servicios a la persona mayor, pero no de una manera asistencial, sino que tiene que ver más con la política pública y el diseño de la política pública en el Estado. Nosotros en el instituto tenemos un programa estatal gerontológico que es como nuestra guía principal y en ello trabajamos bajo 8 objetivos. Estos objetivos a la vez tienen diferentes puntos de acción o ejes de acción y engloban pues la parte de inclusión laboral, la parte de atención psicológica, la parte de educación, la parte de todos los servicios que podemos acercar a las personas mayores y el instituto lo que hace es transformar esa guía en proyectos que se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, inclusión laboral, nos acercamos a las empresas, trabajamos con las empresas y las asesoramos para que entiendan la importancia que tiene una persona mayor, por ejemplo, en alguna tienda, ¿no? O en la atención al cliente. La asesoría psicológica también la damos a personas que han sido o han sufrido algún tipo de violencia, sobre todo violencia que pueda ser familiar o incluso a nivel social, y esto nos ayuda a darle un espacio seguro a la persona mayor. Las personas mayores a veces nos refieren que incluso en algunas otras instituciones, que incluso en las instituciones privadas, les cuesta mucho trabajo que la persona entienda por lo que están viviendo. Y nosotros tenemos un poquito ese tacto de poder atender a la persona en este sentido. Y educación, pues bueno, es la parte que me toca, el poder tener acercamiento a las diferentes instituciones, a los diferentes municipios, nos permite capacitarlos y mejorar estas prácticas que a veces solemos pensar que son correctas, pero que muchas veces llevan, por ejemplo, edadismos, ¿no? Que es un tema que va muy ligado a esta conmemoración del 15 de junio. Los edadismos lo podemos entender como una combinación de estereotipos, prejuicios y conductas que discriminan a cualquier persona en razón de su edad.
Es decir, la mayoría de las personas, siempre pongo el ejemplo de las personas de 30 años, somos a veces muy juzgadas por si no nos hemos casado, por si ya tenemos una casa, por si no hemos comprado un carro. Estos estereotipos se van replicando a nivel social. Principalmente quienes sufren los edadismos son los jóvenes y las personas mayores. Las personas mayores, ¿en qué sentido? A los 60 años ya no tienes que participar en ciertas cosas, ya estás muy viejo para trabajar, ya estás muy viejo para participar, ya no te llevamos, por ejemplo, al viaje familiar porque estás muy lento y nosotros vamos a otro ritmo. Entonces, todos estos prejuicios que tenemos sobre la edad son los edadismos y nosotros traemos una línea de acción de querer erradicarlos a través de la capacitación, de la concientización, de la sensibilización, porque aunque pareciera que es un tema que no afecta, la Organización Mundial de la Salud, en un informe que hace anual, rescata que por lo menos en el 2021, 6.3 millones de personas a nivel mundial que sufrían depresión era atribuible a los edadismos. Eso quiere decir que hay un gran número de personas que sí les impacta el hecho de que a razón de su edad sean discriminados. Y bueno, de hecho, los edadismos se suelen dar mucho más en la mujer. El estereotipo típico de una mujer mayor casi siempre nos lo vende la televisión como una mujer que tiene que estar esbelta, que tiene que estar con el cabello pintado, que no debe tener arrugas. Y entonces cuando volteas a ver la realidad de las personas mayores en México, pues resulta que sí hay gente que tiene estos rasgos, pero también hay personas mayores que les gustan sus canas, que les gustan las arrugas. Y entonces hay un doble estereotipo, ¿no? Por una parte el edadismo, por otra parte el sexismo. Y incluso se le puede juntar, por ejemplo, el tema del racismo o el tema del capacitismo, que ya cuando son estas cuatro combinaciones, pues es todavía mucho más peligroso. Primero, creo que es importante trabajar mucho en nuestra autopercepción, saber que nuestra edad y nuestro transcurso de vida tiene que ver con un proyecto personal. Y entonces cuando aceptamos nuestra edad, primero ya estamos avanzando. Y segunda, lo que podemos hacer a nivel familiar y a nivel social es primero entender el valor de las personas mayores en México y segunda, tratarlos como iguales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la atención en salud, yo hago mucho hincapié en que las personas que atienden a las personas mayores no los traten, por ejemplo, como niños, ¿no? O que les digan, es que usted ya está muy viejecita y entonces le voy a dar su medicamentito. Eso es un tema que infantiliza y que rompe mucho con incluso la seguridad de la persona mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a cambiar eso. Tenemos que empezar a sociabilizarlo con nuestra familia, respetar a la persona mayor y entender que nosotros en algún momento vamos a ser personas mayores. Entonces creo que desde ahí tiene que empezar, con el respeto a nivel interno y eso pues empezarlo a replicar a nivel social. Creo que justo a raíz del tema de los derechos, primero tenemos que entender que durante toda nuestra vida tenemos que participar en la sociedad, que tenemos una importancia ante cualquier edad, porque podemos ser a veces productivos, podemos aportar en tema educativo, podemos incluso, las personas mayores tienen un gran peso a nivel familiar, en el cuidado de los nietos, en el cuidado de otras personas mayores, y creo que tenemos que entender que visibilizar nuestro proceso de envejecimiento también tiene que ver con un plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer a los 60 años? ¿Qué nos gustaría hacer después de los 60 años? ¿Y cómo nos vemos? ¿No? Hoy tenemos que tener ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, pero también entendiendo que esto es lo que nosotros vamos a disfrutar a futuro, ¿no? Algo que yo comparto mucho con mis compañeros en el instituto es lo que hoy nosotros hacemos dentro de nuestro trabajo es algo que vamos a disfrutar en un futuro. Y entonces bajo esa visión tenemos que entender que le tenemos que echar el doble de ganas porque es algo que en un futuro sí va a ser redituable para nosotros. Creo que
Es importante, a diferencia quizá de la geriatría, que es completamente una especialidad médica y que tiene que ver con el ámbito del proceso de enfermedad y salud, dentro de la gerontología y dentro del quehacer del instituto, pues como les decía en un principio, ¿no? Nos dedicamos tanto a la política pública como a incluso generar una red con los diferentes municipios. Y esto entonces trasciende no solo al tema de salud, sino que trasciende a nivel social, psicológico, económico, laboral. Creo que desde ahí es importante que sigamos trabajando. Creo que igual, como se los comentaba, el trabajo del instituto es muy importante y ojalá seamos un ejemplo para los estados que todavía faltan de tener un instituto, para que vean que sí se puede hacer política pública y que sobre todo sí podemos generar una red grande a nivel estatal y a nivel municipal para poder atender a las personas mayores. De hecho, nos pueden visitar en las oficinas. Estamos en la calle Madrid 207, Colonia Mirador, aquí en el centro de Monterrey, y también nos pueden marcar al 81 27 23 09 79. Aquí con mucho gusto los podemos atender. La educación nos empodera. Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. En nuestros grupos podrás conectar con otras mujeres que enfrentan desafíos similares y construir redes de apoyo mutuo. Hola, ¿cómo estás? Compartir tus experiencias y aprendizajes en un ambiente de respeto y empatía. Estamos ubicados en 5 de mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, Te empodera y te transforma. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad. Hemos estado hablando con la doctora Mirnaelia García de este trabajo en conjunto que estamos haciendo el IEPAM y el Instituto Estatal de las Mujeres. Y vamos a ver a continuación lo que pasó en estas mesas de diálogo de las que les hemos estado hablando. En Nuevo León se considera una persona adulta mayor a partir de los 60. A nivel nacional creo que estamos hablando a partir de los 65, ¿no? Que es ahí cuando empiezan cierto tipo de programas o apoyos. Pero en Nuevo León, desde hace tiempo, a partir de los 60 nos dicen que ya somos personas adultas mayores. Les quiero comentar que a mí me faltan 2 años. Entonces ya ando como en esta etapa de vivencias distintas y es como muy interesante también vivirlo desde mi experiencia como mujer en una ciudad como Monterrey y que tiene también ciertas pues características que son distintas a si viviéramos esto en otra parte del país o fuera del área metropolitana, por ejemplo. Entonces es importante que nos escuchemos, que hablemos, que compartamos estas experiencias, ¿no? Entonces me preocupa un poco si de este lado alcanzan a ver la pantalla. ¿Sí se ve? Bueno, entonces vamos a empezar. Esta presentación pues nos habla de lo que le llamamos nociones básicas de género, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de temas de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces esto es como las bases para entender a qué nos referimos y también porque de ahí
se desprenden pues, políticas públicas que nos interesa seguir trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daisy. Bueno, ese es el objetivo, y el objetivo de pues, este breve momento va a ser identificar los conceptos básicos de género como fundamento para contextualizar la situación actual de mujeres y hombres con el objetivo de promover condiciones de igualdad, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Adelante. Bueno, vamos a diferenciar a qué nos referimos cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de género. No sé si les ha tocado que de repente cuando les toman datos, de repente les preguntan por su sexo y a veces les preguntan por su género. Entonces ahí a veces parece que estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente. Entonces el sexo, que es la parte que a lo mejor no ven de este lado, el sexo se refiere a cuando hablamos de si somos hombres o somos mujeres, y se refiere a lo biológico. O sea, es decir, si tenemos determinadas, bueno, cuando nacemos, se nos dice es niño o es niña, ¿no? Es hombre o es mujer. Y esto se determina pues, por las características físicas, es decir, nuestra genitalidad. Los hombres pues tienen pene y las mujeres vulva, ¿no? Y aparte, a lo largo de la vida, los hombres y las mujeres vivimos de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, las mujeres no podemos embarazar, por ejemplo. También cuando llegamos a cierta edad pues vivimos la menopausia, menstruamos, dejamos de menstruar. Entonces hay diferencias biológicas y físicas como muy claras, ¿no? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de sexo. Pero cuando hablamos de género nos referimos a roles sociales que están determinados por la sociedad, y es decir, qué esperamos de los hombres y qué esperamos de las mujeres, ¿no? O sea, lo que se espera socialmente. Entonces ahí también hay una diferencia, porque no se espera lo mismo de las mujeres que de los hombres, ¿no? Entonces también desde niños y niñas pues se van estableciendo diferencias que nos van a ubicar de alguna manera en este concepto que entendemos como género, ¿no? Entonces ahí hablamos de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, por ejemplo, esperamos que las mujeres en este concepto que tenemos de lo femenino sean de cierta manera o se vean de cierta manera, ¿no? Y los hombres en el género masculino pues esperamos también que se comporten de cierta manera y se vean de cierta manera, por ejemplo, ¿no? Y si no encajamos en este concepto, en esta idea que tenemos como sociedad, pues a lo mejor hay señales de discriminación o de trato diferenciado, ¿no? Y bueno, entonces el género, les digo, está marcado o está determinado por esto que esperamos como sociedad de unos y de otras, ¿no? Y varía, y bueno, y también tenemos que entender lo que yo les decía, en este momento pues estamos en Guadalupe, en el área metropolitana de Monterrey, en un estado como Nuevo León, que tiene pues cierto bienestar económico en comparación con otros estados, que hay un nivel educativo también interesante, pero que tenemos ciertas características, ¿no? Que nos distinguen de otras partes del país. Pero también, si hablamos en tiempo, es muy distinto o lo que se esperaba de las mujeres y de los hombres hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años, ¿no? Las mujeres en México pudimos votar hasta 1953, o sea, antes de eso no podíamos votar. Tampoco era posible que tuviéramos como acceso a las propiedades, a lo mejor muchas, a la educación.
Sí, a votar por supuesto, y podíamos votar, pero no podíamos ser electas. Ahora sí podemos, ¿no? Ahora tenemos una mujer presidenta, ¿no? Pero hace 50 años, hace 90 años, hace 70 años, pues vivíamos otra realidad. Entonces también el género se va modificando con el tiempo. Entonces las mujeres hemos ido adquiriendo, pues, derechos, oportunidades de desarrollo que no tenían nuestras mamás o nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, esto cambia, pero el sexo no, el sexo es fijo. O sea, las características físicas pues así han sido a lo largo de la historia de la humanidad, biológicas, digo, pero el género sí se ha modificado, ¿no? Entonces, lo que esperamos de los hombres y las mujeres ha ido cambiando. Entonces, la idea es que apostemos por la igualdad, o sea, que esas diferencias que establecemos en la sociedad pues vayan reduciéndose, ¿no? Lo que le llamamos las brechas de género. Bueno, cuando yo entré a la primaria, que fue en los años 70, ya se hizo el cambio de la educación a los mixtos. Entonces todos los salones eran mixtos, pero cuando entré a quinto, la maestra, que era una maestra mayor, ella no quería tener niños en el grupo. Entonces ahí volvimos a hacer un grupo de puras niñas, y había un maestro que daba quinto grado y tenía puros niños, ¿no? Y él tenía una enseñanza como muy rígida, casi militar, ¿no? Salarialmente todavía estamos hablando de diferencias, de brecha, de que el trabajo igualitario a veces no se paga igual, y bueno, hablamos, les digo, de supremacía masculina, o lo que llamamos también como patriarcado, y heteronormado, porque también cuando hablamos, por ejemplo, de la diversidad sexual, también seguimos, bueno, las personas que no forman parte de esta identidad tradicional de lo que es ser hombre y mujer, pues también viven discriminación, ¿no? Entonces hay como una norma de cómo tendríamos que ser, ¿no? Y quienes se salen de allí pues van a vivir consecuencias, ¿no? Y es importante reconocer que al ser el género un constructo social, o sea, una construcción social que aprendimos, está en posibilidad de modificarse, entonces podemos seguir cambiando más para alcanzar la igualdad. Entonces, bueno, la idea es esta, que el género, por lo que entendemos que es ser hombre y mujer, pues puede irse modificando. Se han logrado muchos avances en materia de que se han creado leyes de protección de los derechos de las mujeres para alcanzar esa igualdad que deberíamos tener, ¿no? Pero todavía culturalmente pues, nos falta. Muchas gracias por habernos acompañado en Hablemos de Igualdad, en esta edición especial sobre la convergencia entre el ser mujer y ser adulta mayor, la feminización del envejecimiento. Muchas gracias. Gracias. A la doctora Mirnaelia García Barrera, directora del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, y muchas gracias a ustedes por hacernos el honor de acompañar nuestro programa. Gracias a Canal 28 y TV Nuevo León.